En marzo de 2022, México inauguró uno de los proyectos más polémicos de su historia reciente, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde el primer día, el debate fue brutal. Para algunos, era una obra innecesaria. Para otros, una jugada estratégica que cambiaría el futuro del país. Pero hoy, con datos en la mano, la pregunta es inevitable. ¿Valió la pena el AIFA? Y la respuesta no es tan simple como te la han contado. Todo comienza con una decisión que sacudió al país. Cancelar el aeropuerto de Texcoco. Un proyecto que prometía ser uno de los más grandes del mundo, pero también uno de los más costosos. En su lugar, el gobierno apostó por algo completamente distinto. Un aeropuerto construido por el ejército, en tiempo récord, y con un enfoque diferente. El AIFA. El dato clave que muchos ignoran es este. El costo de construcción de la AIFA fue de aproximadamente 75,000 millones de pesos. Sí, una cifra enorme, pero significativamente menor que otros aeropuertos internacionales. De hecho, autoridades han señalado que ese presupuesto equivale incluso a lo que cuesta una sola pista en otros proyectos de clase mundial. Y aquí es donde empieza el primer punto importante. No fue solo cuánto costó, sino cómo se construyó, en apenas 2 años y medio, sin sobrecostos escandalosos, sin los retrasos típicos de megaproyectos. Eso, en términos de infraestructura, ya es un logro poco común. Pero claro, la crítica no tardó en llegar, porque cuando se habla del costo real, la cifra cambia. Algunos análisis elevan el impacto total a más de 425,000 millones de pesos, considerando factores como la cancelación del aeropuerto anterior y gastos indirectos. Y aquí es donde el debate se vuelve interesante, porque entonces, la pregunta ya no es solo cuánto costó el AIFA, sino cuánto costó cambiar el rumbo del país. Ahora bien, más allá del dinero, hay algo más importante. ¿Funciona? Porque un aeropuerto no se mide solo en pesos. Se mide en pasajeros, operaciones y estrategia. En sus primeros años, el crecimiento fue claro. De menos de 1 millón de pasajeros en su primer año, a más de 6 millones en 2024 y más de 11 millones acumulados en apenas 3 años. Y aunque en 2025 se reportaron alrededor de 7 millones de pasajeros en un solo año, lo verdaderamente relevante no es la cifra actual, sino la tendencia. Va en aumento. Y eso, en infraestructura, lo es todo. Porque ningún gran aeropuerto del mundo despega de la noche a la mañana. Todos pasan por una etapa inicial de crecimiento. Todos. Pero aquí viene el punto que cambia completamente la narrativa. El AIFA no fue diseñado solo para pasajeros. Fue diseñado para algo mucho más estratégico, la carga. Y aquí es donde el proyecto empieza a brillar. En apenas 3 años, el AIFA se convirtió en el principal aeropuerto de carga del país, moviendo más de 700,000 toneladas de mercancía y generando más de 140,000 millones de pesos en recaudación fiscal. Eso no es menor. Eso es poder económico. Porque en el mundo real, los aeropuertos no viven de turistas. Viven de logística, de comercio, de cadenas de suministro. Y empresas como DHL han visto ese potencial. El AIFA ofrece algo que el AICM ya no podía. Espacio, capacidad y eficiencia operativa. Menos saturación, menos retrasos, más rapidez en carga. Eso convierte a la AIFA en una pieza clave del nuevo mapa logístico de México, especialmente en una era donde nearshoring está transformando la economía. Ahora pensemos en esto. México está recibiendo inversiones industriales. Empresas que quieren producir, exportar, moverse rápido. ¿Dónde entra la AIFA? Exactamente ahí. No como competencia de la AICM, sino como complemento, como un sistema aeroportuario. Y ese era el objetivo desde el inicio. Descongestionar el aeropuerto principal y crear una red. De hecho, el crecimiento de la AIFA también ha impulsado infraestructura alrededor. Carreteras, conectividad, desarrollo urbano, más de 15,000 empleos directos y 150,000 indirectos generados. Eso no es solo un aeropuerto, es un polo de desarrollo. Y si hablamos de percepción internacional, también hay un dato que muchos pasan por alto. El AIFA fue reconocido con el Prix Versailles como uno de los aeropuertos más bellos del mundo. No es solo funcional, también es símbolo de diseño, de identidad, de capacidad mexicana. Y aquí es donde la narrativa cambia completamente, porque la AIFA no es solo una obra, es un mensaje. México puede construir infraestructura estratégica, rápido y con identidad propia. Ahora bien, ¿tiene problemas? Sí, sería absurdo negarlo. La conectividad aún es un reto. La adopción por parte de aerolíneas ha sido gradual, y la demanda todavía no alcanza las metas iniciales de 20 millones de pasajeros anuales. Pero aquí viene lo importante. Eso no define el éxito de un aeropuerto. El éxito se define en décadas, no en 3 años. Si juzgáramos todos los megaproyectos del mundo en sus primeros años,
Muchos serían considerados fracasos, pero con el tiempo, se convierten en piezas clave. Y eso es exactamente lo que está pasando con el AIFA. Porque mientras algunos ven números actuales, otros ven lo que viene. Un aeropuerto con espacio para crecer, con capacidad subutilizada, que en realidad es una ventaja, porque significa que puede absorber demanda futura, sin colapsar, sin saturarse, sin repetir los errores del pasado. Y eso es visión estratégica. Además, el AIFA ya alcanzó algo clave: ingresos propios suficientes para cubrir operación desde 2024. Eso significa una cosa: está dejando de depender completamente del gobierno. Y ese es el punto de inflexión. Porque cuando un proyecto empieza a sostenerse, empieza a consolidarse, entonces, ¿valió la pena el AIFA? Si lo ves como un aeropuerto tradicional, tal vez todavía está en proceso. Pero si lo ves como lo que realmente es, una apuesta estratégica, un nodo logístico, un proyecto de soberanía en infraestructura, la respuesta cambia completamente. Sí, valió la pena, porque no se trata solo de vuelos. Se trata de control, de capacidad, de futuro. El AIFA no es el aeropuerto del presente, es el aeropuerto del México que viene. Y la verdadera pregunta ya no es si funcionará, sino cuándo alcanzará todo su potencial. Y ahora dime tú, ¿crees que el AIFA fue un error o una jugada maestra a largo plazo? Te leo en los comentarios.